Ya la semana que viene cerramos esta serie de los 10 mandamientos, así que el próximo domingo, que es primero, creo, si no me equivoco, de septiembre, estaremos viendo el 10º mandamiento. Y ya lo que es septiembre 8, quiero recordarles que tenemos que hacer una pausa en la serie de Éxodo, porque la iglesia en inglés y nosotros vamos a estar dando esta serie, la visión de nuestra iglesia, y tenemos algunos regalitos y cosas que va a estar muy interesante ese día, septiembre 8. Así que esté pendiente de eso. Ya al terminar, nuevamente regresamos a nuestra serie de Éxodo, y nuevamente les digo bienvenidos a los hermanos que están aquí por primera vez. Los hermanos que están ahí atrás, que no levantaron la mano, pero todavía cuenta como primera vez que están con nosotros. Vamos a darle un aplauso ahí en la mera parte de atrás. Gracias. Estuvieron el día de ayer en nuestra conferencia, así que muchas gracias por regresar el día de hoy. Hoy he titulado el mensaje: no hablarás falso testimonio. No hablarás falso testimonio. Realmente no necesito ponerle el título, porque es lo que dice el 9º mandamiento en Éxodo capítulo 20 y el versículo 16. Y antes de ir al versículo, solamente voy a mencionar, introduciendo, que el ser humano de por sí ya ha sido dotado con una capacidad impresionante de comunicación. El ser humano, desde que tiene 8 meses, 10 meses, empieza a decir algunas palabritas, después son algunas palabrotas, ¿no? ¿Verdad? Pero todos tenemos una capacidad impresionante para comunicarnos. La lengua, la boca, es un instrumento que Dios nos ha dado, pero sabemos que es un instrumento que va a ser bueno cuando se le dé un buen uso, porque depende del uso que se le da. Por eso dice Efesios que no puede nuestra boca bendecir y al mismo tiempo maldecir. Un cuchillo usted lo usa para estar cortando la fruta, usa un cuchillo para estar cortando ese steak, esa carne que usted se va a cocinar, pero ese mismo cuchillo es el mismo instrumento que alguien puede utilizar para hacerle daño a otra persona, incluso causarle la muerte. Un martillo, ¿para qué fue fabricado? Para clavar. Por eso usas clavos, que si de pronto te das en el dedo, lo estás usando ya para otra cosa, ¿verdad? Una guitarra, ¿para qué fue creada? Para tocar música. Ahora, si alguien agarra de guitarrazos a alguien, ya es otra cosa, pero cada instrumento tiene algo por lo cual fue hecho. Repito, nuestra boca, nuestra lengua es un instrumento especial que Dios nos ha regalado, y Él mismo nos dio una capacidad impresionante de comunicación, pero depende del uso que se le dé. Usualmente cuando nosotros escuchamos el 9º mandamiento, no hablarás falso testimonio contra tu prójimo, lo primero que se nos viene a la mente quizá es lo relacionado al chisme. Y sí, hermanos, hoy va a ser un mensajito de esos que nos van a incomodar. Quizá el chisme es parte de eso, pero no lo es todo. Se refiere a mucho más que eso. De hecho, vamos a darnos cuenta que la interpretación primaria no es en sí el chisme. Este mandamiento está relacionado, hermanos, a hablar siempre con la verdad. El cristiano no debería de basarse siempre en las mentiras, porque nosotros somos hijos de Dios. ¿Quién es el padre de la mentira? La Escritura dice que Satanás es el padre de la mentira, pero Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad. Jesucristo no solamente habla verdad, Jesucristo en sí es la verdad. Así que una vez más, hermanos, este mandamiento abarca varias cosas. Una puede ser hablar mal de alguien cuando esa persona no está presente, puede ser acusar a alguien falsamente, o puedes desear hacerle daño a alguien y transgiversar una verdad con tal de que su reputación quede dañada. Todo eso y más encierra este mandamiento. Ahora, debemos, a manera de introducción, también recordarnos que desde niños ya está la maldad de nosotros. No se nos olvide que todos somos seres caídos, y que por el pecado del primer Adán entró el pecado al mundo, y por el pecado la muerte. Por eso los niños, aunque parezcan bien inocentes, ¿verdad?, saben cómo mentir muy bien. Si usted encuentra a alguno de sus niños haciendo algo: ¿y por qué hiciste eso? Yo no fui. Es su primera respuesta. No importa que tú lo acabas de ver con tus propios ojos. Tú lo miraste literalmente. ¿Por qué hiciste eso? Yo no fui, fue mi hermanito. Ahí está la muestra de Adán, ¿verdad? No, fue la mujer que me diste, y la mujer, la serpiente. Yo a veces bromeo con mis hijos y les digo que tengo una cámara escondida, que en realidad pues no existe, ¿verdad?
¿De verdad no fuiste tú? Déjame ir a checar la cámara. Y ni así se atreven a decirlo. No, yo no fui. Siguen mintiendo y engañándose a ellos mismos. Así que esa es nuestra naturaleza. Somos expertos en mentir. Así que repito, estamos estudiando el 9º mandamiento. Así que vaya a Éxodo capítulo 20, el versículo 16, que es sumamente cortito, de memoria lo conoce. Éxodo 20, 16 dice: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Ahora estoy leyendo la Reina Valera. No des falso testimonio contra tu prójimo, dice la Nueva Traducción Viviente. Así que lo primero que yo quiero hacer, hermanos, es explicar el texto en sí. Lo primero que quiero hacer es que este versículo tan corto, quiero que ustedes vean cuál es la interpretación primaria, lo que literalmente significa este texto, y luego abundamos en lo que rodea el texto. Pero primero la interpretación primaria o la parte literal. Esa es la primera cosa que vamos a ver, la parte literal. Y la parte literal, hermanos, el significado explícito y directo de este texto bíblico, cuando se escribe: no des testimonio falso contra tu prójimo, se refiere al juramento falso durante un proceso judicial. Repito, se refiere al juramento falso durante un proceso judicial, no necesariamente a las cuestiones diarias como mentiritas o chismes, aunque vamos a llegar a eso, pero primeramente el texto es lo que significa el juramento falso durante un proceso judicial. Hay un tribunal, así que usted se puede imaginar un tribunal, hay un juez. Está el que está acusando, está el que está siendo acusado, pero luego están los testigos. Así que este versículo, hermanos, en primer lugar, el mensaje literal, la primaria interpretación, tiene que ver con los testigos. Los testigos saben la verdad. Usted quizá ha visto algún programa de esos, así que está el juez, el tribunal, los acusados y llega el testigo. El testigo por alguna razón está ahí, por eso se le llama testigo. Él vio, él tiene la capacidad de decir la verdad, pero quizá él va a decir: no voy a decir la verdad porque me cae muy bien mi amigo, quiero ponerme delante o del lado de mi amigo, así que yo voy a decir una mentirita blanca, como dicen por ahí. De eso está hablando el texto. Así que quiero que usted se imagine un tribunal, el juez, el acusado, los que están acusando y los testigos. Si el que está acusando, yo sé que es difícil aquí visualmente, pero digamos que este lado está el que está acusando y aquí está el que está siendo acusado, y siga la escena. Digamos que aquí está la persona que está acusando. Él está acusando al que está aquí a mi derecha. Si esto es verdad, entonces el acusado tiene que recibir el castigo basado o la consecuencia basada en lo que él hizo. Pero si el que está acusando resulta que estaba mintiendo, bueno, lo que se pedía para él se le va a dar a este por estar mintiendo. Así que esa es la escena, ese es el contexto de este versículo. El tribunal, el juez, el que está acusando, el acusado, pero los testigos. Es como usted y yo somos un testigo. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a decir la verdad o vas a decir falso testimonio contra tu prójimo? Por eso Levítico 5.1, van a ser algunos versículos si solamente los quiere ver o escribir. Levítico 5.1 dice: si te llaman a testificar sobre algo que hayas visto o sepas, es pecado negarse a testificar y serás castigado por tu pecado. Como cuando usted miró un accidente y el que chocó, el que tiene la culpa quizá puede mentir, pero usted miró. Por eso dice: si te llaman a testificar sobre algo que hayas visto. Así que una vez más, el 9º mandamiento, ¿a qué se refiere? No necesariamente al chisme, aunque es parte de eso, hermanos, pero tiene que ver con el cristiano testigo siempre debe de hablar con la verdad. No des falso testimonio contra tu prójimo. No manches la buena reputación de otra persona. Está prohibido. Incluso algunos relacionan el 9º mandamiento con el 8º. ¿Se recuerda cuál era el 8º? Más cortito todavía. No robarás, no hurtarás. ¿Y cómo relacionan? ¿Qué tiene que ver? Bueno, el anterior es no robarás, no robes el buen nombre de una persona. ¿Qué entiende usted cuando escucha la frase de el buen nombre de una persona? Pues no Jonathan, no Juanito, Juanita, no el nombre en sí, sino la reputación de una persona, ¿verdad? A eso se refiere, no robes el buen nombre de una persona. Así que el robo
priva al hombre, el que vimos la semana pasada, el robo priva al hombre de su privacidad, pero este mandamiento, el 9º, priva al hombre de su buena reputación. Repito, el 8º que vimos la semana pasada, el robo, priva al hombre de su propiedad, lo que le pertenece, pero el 9º mandamiento priva al hombre de su buena reputación. Y si usted se pone a pensar, hermanos, la buena reputación de toda persona es muy importante, por eso la guardamos mucho. No me va a negar que usted a veces no hace cosas porque usted está pensando, no, yo no puedo hacer esto. ¿Qué va a decir el pastor si me mira? ¿Qué va a decir el hermano si me miró en algún lugar? Usted sabe perfectamente bien que su reputación es muy buena, muy importante, más bien dicho, sumamente importante, y por eso usted está tratando de guardarla. Así que en un momento más extenderemos a la idea general de lo que se refiere este mandamiento. ¿Se da cuenta cómo usted puede abrir la boca y mentir? Pero incluso quedarse callado es mentir, porque si ese testigo que sabe la verdad calla, no está diciendo la verdad. Así que el silencio incluso se va a convertir en una mentira. Este mandamiento 9 está prohibiendo hablar falsamente contra los hermanos, pero también abarca el pretender algo, engañar a alguien, prohíbe dañar la reputación de otro, prohíbe calumniar, murmurar, chismear, incluso exagerar algo o tergiversar una versión. ¿Se da cuenta todo lo que entra dentro de este mandamiento? Repito, no hablarás falso testimonio contra tu prójimo, abarca todo esto. Repito, hermanos, planear algo malo, pretender algo, engañar, dañar la reputación de otro, calumniar, murmurar, chismear, exagerar o tergiversar una versión. Y yo sé que son mensajes que a veces, repito, nos pueden estar incomodando, pero es lo que el texto bíblico está hablando. No hables mentiras contra tus hermanos. Hay un juego muy popular que quizá muchos han conocido, jugado, de que alguien le pasa un mensajito en el oído a alguien, ¿verdad? Y esa persona tiene el trabajo de decirle esa frase a otra persona y se van pasando el mensaje. ¿Sí saben ese jueguito? Y resulta que al final es otro mensaje totalmente distorsionado. Cuando estamos en la mesa comiendo, a mi familia siempre es un tiempo en el que estamos todos. Y a veces los niños quieren jugar algo y yo no les prohíbo cuando jueguen algo, cuando se trata en la mesa, porque estamos comiendo y a la misma vez teniendo compañerismo. Y hay ese jueguito no sé por qué les gusta mucho. Así que le pasan algo al hermanito y se lo va, y ahí van pasando y al final dice lo que era y no tenía nada que ver con la primera frase. Así que parece que a veces así estamos actuando. Escuchas algo y aprovechas para lanzarlo y al final de cuentas no tenía nada que ver con la versión verdadera. Éxodo 23:1 dice, no esparzas rumores falsos. ¿Qué entiende por la palabra esparzas? ¿No? Algo que no se desparrame. No te hagas cómplice de gente malvada cuando tengas que jurar en el estrado de los testigos. Si tú mismo ni siquiera estás seguro de algo, ¿cómo vas a desparramar una noticia cuando ni siquiera tú mismo estás seguro? Hace ya 4 años que pasó lo del COVID. Ahorita ya lo vemos como, ya no me hace nada, ¿verdad? Aunque todavía hay por ahí secuelas y sigue creciendo, pero creo que no es lo mismo ese año, creo que fue el 2020, ¿verdad? En ese tiempo, cuando estaban todo su apogeo y las noticias se escuchaban, yo creo que el hecho de que se escuchaban tantas muertes era lo que te daba el miedo. Ahí no salía ni para nada. Si alguien quisiera ir a chismear, ni para chismear salía. Todos encerrados en la casa, porque sabían que el COVID se contagiaba, pero una cosa impresionante. Así de dañino puede ser las murmuraciones dentro de la iglesia. Si ni siquiera estás seguro de algo, ve y confirma, pero no hables porque puedes contagiar a otras personas. Éxodo 23:7-8 dice, asegúrate que nunca acuses a nadie falsamente de algún mal, jamás condenes a muerte a una persona inocente o intachable, porque yo nunca declaro inocente al culpable. No aceptes sobornos. Dicen una mordida, ¿verdad? En México. Porque el soborno te lleva a hacerte de la vista gorda en aquello que ves con claridad. El soborno mueve incluso a una persona justa a tergiversar la verdad. Hermanos, en la Escritura, obviamente siempre se nos va a animar a hablar con la verdad. Incluso puede haber ocasiones en las que Dios mismo permitió
alguna mentira, pero si incluso Dios permite, que ahí está la palabra clave, si aún Dios lo permite, no significa que por eso sea un patrón a seguir. Oh, Dios permitió esto, entonces significa que tenemos licencia para... No, no hay patrones. A veces Dios puede permitir algo, pero no significa que sea un patrón establecido para que ahora nosotros lo empecemos a hacer. Yo creo que ya tiene demasiados meses cuando empezamos a estudiar el libro de Éxodo, porque fue creo que en enero, desde el comienzo del año. Y en Éxodo capítulo 1, usted se va a recordar que el faraón quería matar a los niños porque andaba buscando a Moisés. Si usted se recuerda, dio una orden: hey, maten a todos los niños. Algo parecido a la historia de Jesús. Y él dio una orden, y miren la orden en Éxodo 1, el versículo 15 dice: y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, mátenlo, y si es niña, entonces que viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? ¿Qué habéis preservado la vida de los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Aquí dice: las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes de que la partera llegue a ellas. ¿Es verdad eso? No era verdad, ellos estaban haciendo una mentirita, pero esto no es excusa para lo que hoy le llaman la mentirita blanca. Había un propósito, había un propósito. La intención de ellas fue impedir un mal más grande, en este caso la matanza de niños importantes. Si yo diera un ejemplo súper básico, súper sencillo, por ahí algún vecino, sabemos que hay un niño que se quedó sin su mamá y nada más vive con el padre, pero el padre resulta que lo está golpeando. Yo sé que es quizá un ejemplo extremo, y uno sabe que eso está mal, la policía debe de saber eso, está totalmente golpeado y el niño de pronto va y corre a su casa. No sé si algunos van a decir: no, quédate allá afuera, no me quiero meter en problemas, o usted lo va a proteger, y si vienen a tocar su puerta, usted dice: no, él aquí no está. Usted está tratando de evitar una causa o una consecuencia mayor, aunque eso no se convierte en un patrón para que usted siga mintiendo. ¿Sí se entiende eso? Es lo que está pasando aquí. La intención de las mujeres aquí era impedir un mal más grande. Un comentarista dijo: en el mundo contaminado por el pecado, no siempre es posible optar por algo puramente bueno o malo, y en ocasiones nos vemos obligados a escoger la alternativa menos pecaminosa. A lo mejor te vas a encontrar en una situación donde hay dos cosas que son pecaminosas, como dije ayer, como la política, ¿verdad? Pero elige lo que es menos pecaminoso. Este mandamiento es muy importante, hermanos. Repito, es demasiado importante. A veces leemos estos versículos y parece que no tienen nada que decirnos. No hablarás falso testimonio contra tu prójimo. Es muy importante porque incluso tiene que ver con la justicia en la sociedad. ¿Por qué digo que esto de la mentira y la verdad tiene que ver con la justicia en la sociedad? Precisamente porque tiene que ver con la verdad, tiene que ver con lo que es justo. ¿Se imagina usted un mundo, se imagina usted una sociedad donde no nos rigiéramos por lo bueno o lo malo, si no existiera la justicia, que cada quien haga lo que sea, que cada quien puede acusar falsamente a quien sea porque no existe justicia, no existe verdad? Eso sería todavía más terrible. Pero Dios quiere que se obre con justicia. Dios quiere que se obre con justicia. Vuelva a la ilustración del tribunal, el juez, el que está acusando, el acusado y los testigos. El texto está diciendo: qué terrible sería, qué triste sería que alguien acuse falsamente a alguien. Aquí está el acusado, el inocente, y ahora él va caminando por las calles y todos lo miran mal, todos lo señalan, todos le dan malos ojos. Mira, ahí va este. ¿Te imaginas lo terrible que sea que él es inocente, pero porque alguien habló falso testimonio, ahora toda la sociedad lo está atacando y lo está viendo con malos ojos cuando la persona es inocente? Por eso Dios quiere que se obre con justicia.
Una vez más, la parte literal de la ley nos está diciendo lo que el texto literalmente dice. No hables mentiras contra tu prójimo. Pero en segundo lugar, hermanos, ahora quiero que veamos distintas formas de mentiras, o sea, el mensaje más completo, los distintos tipos de mentiras. Quizá hay más, déjeme enumerar nada más 5 brevemente. Número 1, aquí sí entra el chisme. Yo sé que aquí no hay, ¿verdad? Pero en otros lugares el chisme no solamente es contar algo, sino que es tergiversar o torcer una realidad de lo que sucedió. Repito, a lo mejor alguien se da cuenta de algo y aprovechó esa situación y dice, ay, qué bueno porque me cae tan mal esta persona, pues déjame torcer la verdad, exagerarla. Incluso exagerar es parte de lo que estamos hablando, exagerar una noticia, torcerla y dejar que se sepa esa noticia. Quizá habló, murmuró con otra persona, que por cierto, déjeme hacer un paréntesis, al final de mi mensaje sí voy a hacer una reflexión en cuanto a el hablar falso testimonio y los chismes y las murmuraciones dentro de la iglesia, porque es un tema que quizá nos incomoda, pero es demasiado importante. Así que en primer lugar el chisme es un tipo de mentiras. Otro de ellos es el difamar a una persona. Suena muy parecido, hermanos, difamar a una persona, pero difamar a una persona no solamente es acusarla, no solamente es hablar con otra persona, mira lo que hizo tal hermanito, sino es literalmente exponer su fama, exponer su reputación. Y quiero utilizar el ejemplo de las redes sociales porque estamos en el mundo del siglo moderno, estamos en pleno 2024 y creo que es el ejemplo perfecto. Usted sabe que las redes sociales la miran absolutamente todo el mundo. Si alguien pone alguna noticia, mira mi cumpleaños, mira el platillo, que nadie nos preguntó, ¿verdad? Pero le ponemos foto al platillo que estás a punto de comerte, todo el mundo lo miró. Difamar a una persona es decir, mira, yo sé lo que esta persona hizo, pero yo le voy a exagerar, le voy a torcer y lo voy a poner en las redes sociales y ¡fum! De un golpe estás difamando, estás atacando, estás pisoteando la reputación de otra persona. Tenga en mente, hermanos, la idea principal de que Dios quiere que se obre con justicia y que el cristiano no hable con mentiras. Así que el chisme, difamar a otra persona. En tercer lugar, el callar la verdad. El callar la verdad. O sea que el silencio en algunas ocasiones puede ser mentira, aunque nos parezca irónico. Así como yo les he dicho y les he ilustrado que en la música, el que sabe leer una partitura de música, hay unos simbolitos de silencio. Si está tocando un violinista en una orquesta, una sinfónica, está tocando y de pronto las secciones de violines, las secciones de tal cuerda, hay unos cuantos 8 paréntesis, o más bien dicho 8 compases de silencio. Ese músico tiene que hacer silencio. Y cuando pasen esos 8 compases y le toca otra vez, empieza a tocar. Pero en la música enseñamos que incluso los silencios es música. No piense que el silencio está ahí por error, no, incluso el silencio en una partitura es música. De esa misma manera, incluso el callar puede ser una mentira. ¿Y por qué? Porque tú sabes la verdad y la estás escondiendo. Pero hermanos, todo lo que escondemos tarde o temprano va a salir a la luz. Todo lo que escondemos tarde o temprano va a salir a la luz. Por eso Mateo 10:26 dice, así que no tengan miedo de aquellos que los amenazan, pues llegará el tiempo en que todo lo que está encubierto será revelado y todo lo secreto se dará a conocer a todos. Así que si callamos la verdad, estamos actuando exactamente como Ananías y Zafira. Sabían la verdad, incluso la esposa que llegó después, aunque ella no sabía que había muerto el esposo, tenía la opción de decir, bueno, mi esposo mintió, estoy a tiempo todavía de optar por la verdad. Ella sabía la verdad, pero no lo hizo y usted conoce la consecuencia. Así que hermanos, en segundo lugar dijimos que estamos viendo distintas formas de mentiras. Mencionamos el chisme, el difamar, el callar la verdad. Y a algunos nos va a sorprender todavía más pero la hipocresía. La hipocresía es una forma de mentira. ¿Cómo es que la hipocresía es una manifestación de mentira? Bueno, la hipocresía tiene que ver con ¿qué? Con aparentar lo que no somos.
La hipocresía tiene que ver con aparentar lo que no somos. La hipocresía tiene que ver con mostrar una cara aquí y mostrar otra cara allá afuera. Allá en los restaurantes soy totalmente diferente, de tal manera que tu hipocresía o tú con tu hipocresía puedes estar mintiendo a las personas. ¿Por qué? Porque tú estás tratando de comunicar algo, tú estás tratando de mostrar o expresar algo delante de las personas que tú sabes muy bien que no es la realidad. Por lo tanto, la hipocresía se está convirtiendo en una mentira. Tú puedes engañar a las personas, pero ¿acaso podemos engañar a Dios? No podemos engañar a Dios. Pero la actitud pecaminosa sí la puedes tener contra Dios. O sea, que tú puedes ser hipócrita delante de Dios. No estoy diciendo que tú lo puedes engañar, Él lo sabe todo, pero si tienes la actitud de ser hipócrita delante de Él, tú estás mintiendo, estás comunicando algo falso y por lo tanto, aunque no estábamos acostumbrados a verlo de esa manera, pero la hipocresía también es un tipo de mentira. Y por último, el cómplice, el que dice mentiras por amor a otro. El que está dispuesto a mentir para no quedar mal con alguien. Tú te haces cómplice de la situación, te haces cómplice con la persona y ahora resulta que los dos están mintiendo. En tercer lugar, ¿cuáles son las consecuencias de hablar falso testimonio contra nuestros hermanos, nuestros prójimos o dentro de la iglesia o incluso fuera de la iglesia? ¿Cuáles son las consecuencias? Déjeme mostrarle un ejemplo en el Antiguo Testamento, un ejemplo en el Nuevo Testamento y después unas 2, 3 de una manera más práctica, pero un ejemplo en el Antiguo Testamento. Las consecuencias. En el Antiguo Testamento se aplicaba lo que se le llama la ley del talión. Lo hemos mencionado, creo que ya tiene tiempito que hablábamos de eso. De manera muy resumida, ¿qué es la ley del talión? Vida por vida, ojo por ojo y diente por diente. Es esa ley que, si usted se recuerda, los fariseos habían malinterpretado porque una vez más nada más le daban importancia a la parte literal, la parte externa y se les olvidaba la parte interior. Por eso Jesucristo les dijo, oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero mira, esto es lo que se te está olvidando. Pero eso era la ley del talión. Y la ley del talión, hermanos, lo que trataba de hacer es aplicar justicia. Aunque eso en el día de hoy nos parezca muy extraño, pero en la cultura judía lo que la ley del talión pretendía hacer es aplicar justicia. ¿Por qué? Precisamente porque no sería justo que alguien acuse a alguien. Vuelvo al mismo ejemplo. Se imagina a alguien acusando a tal persona y esa persona es inocente. Qué injusto es que esta persona vaya caminando por las calles y la gente lo tache, aunque él en realidad es inocente. Así que la ley del talión lo que pretendía hacer era aplicar justicia. Todo era parejo. Tú le robaste a tal persona, mereces que te roben, aunque parezca algo extraño en nuestro contexto, en nuestros días. Tú mataste a alguien, también tu sangre va a ser derramada. Era la ley del talión, vida por vida, ojo por ojo y diente por diente, pero no es en el sentido de aplicar una venganza como muchos lo quieren aplicar el día de hoy. Tú me diste, yo te doy. Dice la Biblia ahí, ojo por ojo y diente por diente, me tumbas un diente y yo te tumbo el otro. No se trata de una venganza porque el Señor dijo, mía es la venganza. Volviendo al caso del Antiguo Testamento, si usted anota Deuteronomio 19:19, dice, le impondrás a él la sentencia que pretendía para la otra persona, de ese modo limpiarás esa maldad que hay en medio de ti. ¿Se recuerda de la ilustración? Aquí está el que está acusando. Si está acusando de algo a tal persona, lo que esa persona inocente iba a recibir de castigo ahora va a ser aplicada al que está mintiendo. Por eso dice, le impondrás a él la sentencia que pretendías para la otra persona. Ahora un caso en el Nuevo Testamento. Aquí hay un caso todavía más conocido que ya lo mencioné, el caso de Ananías y Zafira, que muchos o quizá todos lo han escuchado. Parece bastante fuerte, no me niegue eso, parece bastante fuerte la consecuencia. Los dos mintieron y resulta que los dos van a caer muertos. Pero Señor, ¿por qué algo tan fuerte? En su soberanía Él decide qué hacer. Algo nos estaba tratando de enseñar a nosotros en el día de hoy. Un poquito de paciencia, voy a leer algunos versículos en Hechos 5. Usted conoce la historia. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer,
y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti y vendida? ¿No estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró o murió, y vino gran temor sobre los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: Dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: Sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y murió. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Que si pasara algo en nuestro contexto, en el nuevo pacto, hoy en nuestros días, yo creo que nos llenaríamos de un temor y reverencia tan grande y tan fuerte por nuestro Dios, que hace las cosas como a Él le plazca. Así que vuelva a ver esta historia. Parecen muy fuertes las consecuencias, ambos han muerto. Si nosotros vemos el contexto, hermanos, esto es el capítulo 5 de Hechos, unos 2, 3 capítulos antes está esa porción que usted y yo conocemos tanto de la iglesia primitiva. ¿Se recuerdan de la iglesia primitiva y cómo trabajaba la iglesia primitiva? Se recuerda que ellos tenían todas las cosas en común, se recuerda que ellos vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a cada uno según fuere su necesidad. Se recuerda que esta iglesia compartía el pan en las casas y tenían favor con todo el pueblo, todo lo tenían en común, se servían unos a otros, compartían unos con otros. Y en ese contexto es que aparece más adelante esta historia de alguien que se quiso lucir a través de la mentira. Porque si usted analiza un poquito más este contexto, ellos vendieron un terreno, Ananías y Zafira vendieron un terreno. Solo ellos saben cuánto les pagaron por ese terreno. La pregunta es, ¿están ellos en todo su derecho de venderlo en cuanto ellos quieran? Por supuesto que sí. Si lo miraríamos el día de hoy, alguien quiere vender algo para bendecir la iglesia y solamente ellos saben cuánto les dieron, por supuesto que estaban en todo su derecho. Ese no era el problema. Ellos podían venderlo a cuanto se les antojaba y es más, ni siquiera tenían obligación de decirle a la gente cuánto les dieron. Vuelvo a traer eso, a aplicarlo al día de hoy. Alguien dice: hermano, vendí por ahí tal cosita que no necesitaba, así que yo la vengo a ofrendar aquí a la iglesia. No tiene ni qué decirnos ni en cuánto le pagaron por tal objeto, ni cuánto está dando si no lo desea, si está en su corazón. Ese no era el problema de lo que estaba pasando aquí. Es más, si ellos, repito, solo querían dar la mitad y lo hacen de corazón, excelente. Si alguno de ustedes vendió alguna cosita, repito, que no necesitaba y quería dar nada más una cuarta parte para bendecir la iglesia y eso está en su corazón, por supuesto que eso está bien. Ese no era el problema. El problema, repito, es mirarse ante la gente a base de mentiras. Queremos ser vistos, ya que todos están repartiendo sus cositas, quizá alguien tiene una prenda y humildemente la dio, bueno, vamos a vender algo para vernos como que los que dimos más, pero qué triste que mintieron. Se da cuenta que no solamente era una cualquier mentirita, era todo el contexto, el orgullo, el egoísmo, el querer ser vistos a base de mentiras. El orgullo los acabó, repito. Aquí dice Hechos 5:4, la decisión de vender o no la propiedad fue tuya y después de venderla el dinero también era tuyo para regalarlo o no. ¿Cómo pudiste hacer algo así? No nos mentiste a nosotros, sino que le mentiste a Dios. Y luego llega la esposa, repito, que no sabe que su esposo ha muerto. Todavía estaba a tiempo de decir: yo conozco la verdad, así que voy a optar por decir la verdad. Pero ¿qué pasó? Ella mintió. Gálatas 6 dice que Dios no puede ser burlado. La Escritura dice que hay 6, 7 cosas que Dios aborrece. Usted ha escuchado eso, ¿verdad? Hay 6, 7 cosas que Dios aborrece, que Él detesta.
Y eso está en Proverbios 6, 16 al 19, y dice, hay 6 cosas que el Señor odia, no, son 7 las que detesta. Y mire, la lista está muy asemejante, está muy parecido a lo que nosotros estamos viendo. Los ojos arrogantes, ¿qué dice? La lengua mentirosa, las manos que matan al inocente, el corazón que trama el mal. Alguien puede estar tramando a base de una mentira. Los pies que corren a hacer lo malo, el testigo del que estamos hablando, el testigo falso que respira mentiras y el que siembra discordia en una familia. Así que hice un ejemplo en el Antiguo Testamento, un ejemplo en el Nuevo Testamento, ahora 3 un poquito más prácticos. Todavía estamos bajo el tema de las consecuencias de hablar falso testimonio contra nuestros hermanos. Algunas ya más prácticas, por ejemplo, la reputación de una persona. Esa es una consecuencia, que la reputación de una persona queda dañada. Si alguien acusó falsamente a una persona, dijimos que aunque la verdad salga a la luz, esa persona inocente a veces pierde cierto sentido de legitimidad. Ya salió todo a la luz, pero tristemente a veces al inocente lo siguen viendo ya como extraño, como que algo se dañó. A pesar de que el inocente, dice, pueda comenzar a ser visto con un grado menor de seguridad, así que por haber acusado falsamente lo dañaste, tú no tenías pruebas, no te importó preguntar primero, así que simplemente hablaste y ya dañaste algo. Cuidado con la reputación de las personas. En segundo lugar, puede dividir iglesias. Y déjenme recordarles, hermanos, que las murmuraciones siempre han sido catalogadas como uno de los problemas más fuertes dentro de una iglesia. Uno pensaría que eso no, pero está en la lista de una de las causas más fuertes de divisiones, las murmuraciones. Usted y yo sabemos lo que es una familia, ¿verdad que sí? Porque tenemos una familia. Y usted sabe perfectamente que las familias no son perfectas. Hablo de nuestra familia de sangre. Quizá en nuestra familia usted se dio cuenta que hay un hermano peleado contra un hermano, tiene un padre que a lo mejor tiene muchos años que no habla con su hijo, quizá hay un tío que está en contra de la tía y quizá esta familia está en un conflicto tan fuerte que ni siquiera se pueden mirar, no se invitan a las fiestas. Hay familias destruidas que todos podemos experimentar esto, pero también sabemos que la iglesia es una sola familia, ¿verdad que sí? Somos el cuerpo de Cristo. Estamos debajo de un solo bautismo, de un mismo Señor, de una misma fe. Nosotros somos una familia y esta familia también puede ser dañada. Esta familia también puede ser destruida por ese instrumento que dijimos, depende del uso que tú le des. Eso es lo más triste, las divisiones aquí. No estoy diciendo que no es triste las divisiones en una familia, pero si un padre de familia se entristece cuando sus hijos no se pueden ver, créame que un pastor también se entristece cuando la familia, la iglesia está dividida por mentiras, murmuraciones, calumnias, difamaciones, etc. De gente que no ha sido transformada, quizá no debería de sorprendernos tanto. Lo triste es que la gente creyente también experimentamos todo este tipo de cosas. Por eso cuando Pablo escribe su carta, hermanos, a los Corintios, desde el primer capítulo, usted va y busca Primera de Corintios, usted sabe que Pablo primero se presentaba, ¿verdad? Yo soy Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a la iglesia que está en Corintio, paz, gracia a ustedes. Inmediatamente va a las divisiones. He escuchado por ahí de sus divisiones, están hablando esto, así que eso existía desde aquellos tiempos. Primera de Corintios, un solo ejemplo. Capítulo 1, versículo 10 dice, amados hermanos, les ruego por la autoridad que nuestro Señor Jesucristo, que vivan en armonía los unos con los otros, que no haya divisiones en la iglesia. Por el contrario, sean todos de un mismo parecer, unidos en pensamiento y propósito, pues algunos de la casa de Cloé me contaron de las peleas entre ustedes, mis amados hermanos. Si se dice mis amados hermanos, es porque le está hablando a la iglesia, de hecho Corinto, la iglesia que está en Corinto. O sea, esto pasa aquí en nuestro contexto. Santiago también dice, no murmuren los unos contra los otros. Estamos viendo, hermanos, las consecuencias de hablar falso testimonio contra nuestro prójimo. Vimos el caso
del Antiguo Testamento, vimos el caso del Nuevo Testamento con Ananías y Zafira, y luego algunas consecuencias más prácticas como lo fueron la reputación de una persona que puede quedar dañada. Vimos que puede dividir a iglesias, pero también puede destruir amistades. Destruye amistades. Muchas de las veces, hermanos, va a ser muy difícil volver a tomar la confianza. De por sí, el perdonar a veces nos cuesta. La Biblia nos habla de perdonar. Es más, no solamente nos habla de perdonar al que te hizo el daño, a veces también habla de perdonar y tú dices, yo no hice nada, él fue, y aún así tienes que hablarlo. Tienes que hablarlo. Y muchas de las veces, créeme que vas a pedir perdón, a lo mejor va a haber perdón, y aún así encima de todo eso va a ser difícil recuperar la confianza, para que veas lo dañino que puede ser la lengua. Y yo quiero en último lugar reflexionar en el falso testimonio dentro de la iglesia. El falso testimonio, aunque ya todo lo que vimos aplica a la iglesia, pero ahora de manera más explícita quiero que veamos el falso testimonio dentro de la iglesia. Yo sé que hay pocos amenes en un mensaje como este, pero es palabra de Dios. ¿Usted dice amén a eso? Es un mandamiento de Dios. El 9º mandamiento aquí está, no lo podemos borrar. Así que analicemos el falso testimonio dentro de la iglesia. Quiero que usted vaya conmigo a Santiago capítulo 3. Y mientras usted va a Santiago capítulo 3, yo necesito recordarle que yo entiendo que el contexto de Santiago capítulo 3 quizá no es nada más el chisme. En realidad Santiago 3, cuando habla de la lengua, él está hablando de manera general, de todo lo que tú hablas que puede dañar a alguien. A lo mejor alguien insultó a otra persona, ahí también está refiriéndose Santiago de manera general, pero como nosotros estamos hablando del falso testimonio, del chisme, de las murmuraciones, lo podemos aplicar en ese mismo contexto. Santiago capítulo 3, es largo, pero voy a leer 12 versículos. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en nuestra boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde Él que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque se enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Versículo 8. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, dice, esto no debe de ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas y la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Todo es palabra de Dios. Ese es el consejo de Dios, es palabra inspirada por Dios de principio a fin. Hay un dicho por ahí que encontré, hay un dicho que dice que hay 3 cosas que nunca regresan, quizá algunos lo han escuchado. Hay 3 cosas que nunca regresan y dice, las flechas lanzadas, el tiempo perdido y las palabras dichas. Se lanza una flecha y eso no va a regresar, así que hay 3 cosas que no regresan, una flecha lanzada. El tiempo perdido, ¿acaso el tiempo lo podemos regresar? Por eso decimos que si no aprovechamos el tiempo con los niños, eso no va a regresar, o muchos otros ejemplos. El tiempo que se perdió ya se perdió, pero también dice las palabras dichas.
Por eso las palabras duelen más que los golpes incluso. Santiago está enfatizando el poder de este instrumento. Santiago está enfatizando el poder de la lengua. Si nosotros entendiéramos la fuerza, si nosotros entendiéramos el poder que tiene la lengua, quizá nosotros tendríamos más cuidado con lo que hablamos, las murmuraciones y los chismes, las difamaciones, el hacer daño para que la reputación de alguien quede pisoteada. Aquí en los primeros 2 versículos, que los leo nuevamente en la Nueva Traducción Viviente, dice: amados hermanos, no muchos deberían llegar a ser maestros en la iglesia, porque los que enseñamos seremos juzgados de una manera más estricta. Y repito que él no se está refiriendo nada más al chisme, sino de mucho, todo lo que puede dañar la lengua. Si un maestro va a estar hablando y hablando y hablando, y realmente el maestro, su trabajo es eso, hablar, de manera más estricta se nos aplica a nosotros, que no se ponga a enseñar si no puede domar su lengua. Es una advertencia. Los primeros 2 versículos son una advertencia. Ten cuidado, está diciendo, si vas a enseñar, porque vamos a recibir una mayor condenación. El salmista también decía: Señor, guarda mis labios. Por alguna razón David decía: Señor, guarda, protege mis labios. No lo tiene que buscar, pero un poquito más atrás, Santiago 1:26 dice: si afirmas ser religioso, pero no controlas tu lengua, te engañas a ti mismo y tu religión no vale nada. Cuando yo estaba preparando el sermón y leí este versículo, me imaginaba ese emoji que tiene una explosión en el cerebro. ¿Sí le prestó atención? Si afirmas ser religioso pero no controlas tu lengua, te engañas a ti mismo y tu religión no vale nada. Qué fuerte. Dice: si alguno se cree religioso, expliquemos. Yo sé que cuando escuchamos la palabra religión, a veces tendemos a mirarlo como algo negativo, porque decimos: oh, es que el cristianismo no se trata de una religión, sino de una relación con Cristo. Y sí, amén a eso. El cristianismo se trata de una relación con Cristo, pero no es que en sí la palabra religión en sí sea mala. Es lo que está diciendo el texto. Si tú verdaderamente confiesas que eres un creyente, solamente de palabra tú dices que eres un creyente, pero resulta que tú no sabes controlar tu lengua, te estás engañando a ti mismo. Si alguien dijera: ¿qué tan cristiano soy? Pero aprovecha las redes sociales, y siempre voy con ese ejemplo porque es lo que está de moda en este mundo moderno, 2024. Alguien con su boca ha confesado ser cristiano, pero no está refrenando su lengua, está diciendo: de nada te sirve dártela de cristiano, porque tu relación con Cristo es falsa, para que vea la fuerza que tiene la lengua y el testimonio que estamos dando delante de otros. Los versículos 3 al 8, si está todavía en Santiago, los versículos 3 al 8, lo que hace Santiago es darnos 3 ejemplos de lo mismo. Primero dice: el freno de un caballo. Yo nunca he hecho eso. Levante la mano el que alguna ocasión le ha... Para empezar, ¿quién ha montado un caballo? ¿Algún ranchero aquí? Uy, casi todos. Nunca me he montado en un caballo, no sé cómo se le pone un freno, no sé ni cómo se mira, pero usted sabe lo que se está explicando aquí, ¿verdad? Que con eso tú lo puedes controlar. Un barco, a lo mejor a eso ya lo conocen más, un barco, y han visto semejante megabarco controlado por un timón pequeñito. Le da la vuelta y algo tan grande se mueve a esa dirección. Una chispa en un bosque es otro ejemplo. ¿El pasto de amarillo está muy verde o amarillento? Amarillento, seco. Y si usted enciende algo, se llamaba, ¿verdad? Así es la lengua. Así de fuerte es ese instrumento. Vuelvo a repetir: o lo usamos para algo bueno o para algo malo. Depende del uso que tú le des. Por eso Efesios dice: ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Qué bueno fuera que el creyente utilizara su lengua únicamente para edificar y para bendecir a otras personas. La pregunta es siempre así? Yo tengo que hablarle a mis ovejas, porque esto es Paramount en español y yo voy a dar cuentas de estas ovejas, pero cada pastor debería estar hablando lo mismo. Debería estarle hablando a las congregaciones estos mensajes que están aquí en la Biblia y que no nos estamos inventando. Es algo bíblico.
Qué bueno, repito, que solamente salieran palabras que van a edificar a otros. Pero usted sabe que la realidad no es esa. Voy a concluir nada más repasando los puntos que hemos visto. La parte literal del mensaje de hoy dice: no hables falso testimonio contra tu prójimo. Pero ya vimos que incluye mucho más que eso. Hemos visto también los distintos tipos de mentiras, como lo es el difamar a una persona, el chisme, el callar la verdad, la hipocresía y el cómplice. Hemos visto las consecuencias, porque tú puedes dañar la reputación de una persona, puedes dividir iglesias y puedes incluso destruir amistades, y lo triste es que cuando hay perdón, repito, la confianza puede tardar mucho en recuperarse. Hermanos, Éxodo capítulo 20 está revelando quién es Dios, porque Él puede hacer todo eso en perfección, pero usted y yo no podemos. Éxodo 20 nos está revelando quién es Dios. Vuelvo a decir lo que dije hace unas semanas, quizá muchos lo habíamos leído los 10 mandamientos, pero de verdad espero que viendo el verdadero contexto usted esté diciendo: wow, yo nunca lo había mirado así. Es Dios revelándose en su perfección. Es Dios revelando su soberanía, su santidad, de la cual nosotros no podemos alcanzar a la perfección, pero sí se nos pide: sed santos como yo soy santo, dice Él. El hecho de que no podamos alcanzar una santidad y una perfección no significa que no lo vamos a buscar. El creyente está llamado a vivir una vida de santidad, una vida de madurez. No tendrás dioses ajenos, no te harás imagen, no tomarás el nombre de Dios en vano, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y luego venían otros mandamientos que tienen que ver con el prójimo, y dice: honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás. Hoy vimos: no hablarás falso testimonio contra tu prójimo. Y la siguiente semana: no codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Hermanos, ¿para qué nos sirve la ley si no podemos cumplirla? ¿Se equivocó Dios ahí? ¿Para qué la pones si no la podemos cumplir? ¿Por qué no nos hiciste como robots perfectos? ¿Para qué nos hiciste como seres caídos en un mundo caído y encima no podemos cumplir la ley? La ley es un recordatorio y es un espejo para que veamos nuestra realidad. Si por lo menos usted alcanza a entender esto de todos los 10 mensajes, repito, la ley es un espejo para que veamos nuestra realidad de que sin Cristo no podemos. Sin Cristo estamos totalmente perdidos. Si alguien abrió sus ojos y pudo entender: oh, sin Cristo yo estoy totalmente perdido, porque solamente Él pudo seguir y cumplir la ley a la perfección, pero yo no puedo. Si solamente pudo ver eso con sus ojos, de que esto es un espejo de nuestra realidad, es un gran avance. ¿Sabe por qué? Porque ahora tú vas a mirar a Cristo como tu única respuesta, tu única salida. Y póngase de pie, termino con Romanos 8:3. Romanos 8:3 dice: la ley de Moisés no podía salvarnos, porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil, la carne es débil, también dice Pablo. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos. Acuérdese que se hizo como uno de nosotros. Y en ese cuerpo Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados. Antes de orar, hermanos, y despedirnos, esta vez les pedí a los muchachos que ya no tenían que pasar. Han sido un fin de semana muy pesado también para ellos. Nada más quiero que reflexionen esto. Repito, la siguiente semana se acaba la serie de los 10 mandamientos, tenemos otra serie y después continuamos con una parte muy interesante del tabernáculo de Moisés, todos los simbolismos, significados.
pero repito que espero que este mensaje de los 10 mandamientos esté abriendo sus ojos. Y justo el mensaje de hoy nos habla, hermanos. Yo no lo tengo que hacer, pero si alguien dijera, ok, ve con la persona con la que tú sabes que has murmurado y pide perdón, eso te muestra nuestro orgullo. Eso te muestra nuestro orgullo y nuestro egoísmo que dice, yo ni loco voy y pido perdón. Nunca me atrevería. Pero reflexione en eso. La iglesia está siendo dañada por eso. Toda iglesia sufre de eso. La iglesia en Corinto estaba sufriendo de eso. Pablo tuvo que escribirles porque dice, mire, ya me llegó el chisme hasta acá básicamente de lo que está pasando. Yo necesito que actúen en armonía. Y quizá nunca vamos a llegar al 100%. Es imposible que una iglesia literalmente deje de murmurar porque somos seres caídos. Yo solamente le pido que usted luche contra eso como iglesia. Que siempre en su mente esté, he escuchado algo, pero yo no sé ni siquiera si es verdad. ¿Cómo voy a desparramar algo como un virus si yo ni siquiera sé que es verdad? Hable con las personas, como dice también Mateo. En privado hablas con una persona, si no hay una solución vas con el pastor, si no hay solución se habla a la iglesia, pero siempre en un orden. Y que cuando alguien hable contigo, y aquí viene la parte más difícil, estemos dispuestos a reconocer y aceptar, yo soy pecador, yo fallé. ¿Se imagina lo hermoso que eso sería? Que tuviéramos la capacidad para decir, y el deseo y el corazón para decir, lo acepto, y que juntos como iglesia lo aceptemos. ¿Dónde estaría la iglesia del Señor Jesucristo si pudiéramos lograr eso? Cuidado con las murmuraciones. La Biblia dice que eso está totalmente prohibido. Vamos a cerrar nuestros ojos, hermanos. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Quien sea que también está mirando por ahí en las redes sociales, gracias por habernos acompañado. Esperamos que la palabra de Dios nos hable a nuestros corazones, pero más que eso, que lo podamos poner en práctica. Cierre sus ojos. Señor, gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias por todo el consejo de Dios. Como la misma Biblia dice, cada tilde, cada acento, cada letra, cada palabra que sea expuesta, que sea fielmente predicada y sea con cada uno de nuestros corazones. Sabemos que somos débiles, incluso Santiago lo dijo, todos podemos fallar, porque Santiago dijo en el capítulo 3, si no, entonces todos fuéramos perfectos, pero sabemos que perfecto no hay ninguno, por lo tanto tenemos que inclinarnos a ti, tenemos que inclinarnos a ti. Sé que mis hermanos también vienen con varias necesidades, vienen cargados. En este momento sabemos de algunos hermanos, hermanas que están pasando por una situación grave de salud y por eso el cuerpo de Cristo está ahí para orar juntos. Porque cuando una mano se duele, cuando un pie se duele, cuando un ojo se duele, todo el cuerpo lo siente y por lo tanto estamos aquí para poner a nuestros hermanos en tus benditas manos. Tú les formaste, tú sabes cuál es la enfermedad que tienen, conoces su cuerpo, sé con los doctores, sé con los medicamentos. Y Señor, te pedimos para que tú estés con cada uno de ellos, siendo el doctor de doctores, médico de médicos, y que ellos sepan y se recuerden que tú estás con cada uno de ellos. También otro tipo de necesidades que tenemos, todo lo ponemos en tus benditas manos. Te damos honra y gloria y te pedimos todo esto en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén.